Lo que no dice la lección, el gran conflicto, amor o egoísmo, esa es la cuestión. Lección 2. Dios, que es eterno, por lo tanto existe fuera del tiempo. Él no está en contra del tiempo porque es su creador y pronunció que todo lo que creó es muy bueno. Dios está simplemente fuera del tiempo a pesar de que trabaja con personas que están en el tiempo. Dios creó el tiempo, nos puso en él, pero Él no vive en él. ¿Dónde vive Dios? Él vive para siempre en la eternidad. En Edén fue colocado el querubín cubridor. De ahí fue arrojado a la tierra. No sabemos cuándo, pero sí antes de que el hombre viniera a existir. El hombre viene a existir y es colocado en Edén, que en ese momento estaba sobre la tierra, lo cual indica que Edén es movible y que está en algún lugar en el tiempo, el universo. Dios Elohim quería extender su reino invisible al mundo visible. Así es que nos puso en el tiempo para que la eternidad viniera dentro del tiempo y así somos criaturas espirituales que tiene una experiencia física. La tierra era perfecta, pero necesitaba ser dominada, regida, que reinen sobre ella los regentes del reino de Dios. Pero sucede la caída, y con ello la pausa en el desarrollo del solo y único plan de Dios. En el diálogo con Satanás le dice, ¿tú quisiste destruir mi plan mediante una mujer? Así también mediante una mujer te destruiré, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Mi hijo, mi hijo va a nacer. Feliz Navidad. Desde ese momento el recién nacido se constituye en la peor pesadilla de Satanás, porque sabe, está seguro que va a venir, pero no sabe cuándo y cómo es, qué característica tiene para destruirlo. Mejor dicho, hacer que lo destruyan. Un ser que es espíritu no puede actuar directamente en la tierra. El único es el hombre. Lo hizo con Moisés, fomentando en los egipcios a matar a niños. Lo hizo también con Jesús, fomentar en Herodes el matar a niños. El recién nacido le recuerda que sus días están contados. La forma de actuar de este ser es mediante la manipulación, el miedo y la subyugación, con el único objetivo de destruirnos. Y todo esto hace con el fin de sobrevivir, porque ya estás sentenciado. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está apelando a su Padre, a su misericordia. Misericordia para que se arrepientan, porque han sido engañados, como Eva. Están siendo manipulados, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, porque nos pueden acarrear consecuencias funestas. Es por eso el dicho, tu boca es medida. Sucedió con David, cuando le relató una historia el profeta Natán, que al oír este relato, entonces entendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre,
y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Al hacer lo malo, no se tiene misericordia. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, al cercano a ti, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Él había sentenciado que aquel hombre debería de morir. Pero Dios tuvo misericordia, porque se arrepintió y fue perdonado. Pero le has dado a los enemigos del Señor la oportunidad de despreciarlo y blasfemar contra él. Por eso el niño morirá. No fue librado de la consecuencia de su acto. He aquí los que no se arrepintieron. David se arrepintió, pero he aquí los que no se arrepintieron. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícale. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: crucifícale. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los que no conocen a Dios juzgan el carácter de Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? He aquí unos versículos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ágape. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios en su prójimo, en el que está en necesidad, como el que no está en necesidad. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la providencia de Dios al elaborar su solo y único plan: su misericordia. Al determinar la muerte de su Hijo en la eternidad antes de que algo viniese a existir, que mediante el arrepentimiento podamos alcanzar perdón. El apóstol Pedro, en los siguientes versículos, está hablando en el 50º día después de la resurrección, el día en que se cumplió la promesa del Padre que oísteis de mí, la promesa del Padre al hombre. Está declarando qué hemos de hacer, forjando el pensamiento de sus coterráneos, el significado de este acontecimiento. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, el bautismo por agua, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro clarifica el proceso y los elementos que intervienen: agua y espíritu. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Padre que oíste de mí. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, como nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Los que habían pronunciado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Misericordia es elemento esencial en nuestras vidas, que seamos misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es posponer el juicio y la condenación. Es lo que Dios hace con nosotros. Pospone la ejecución de la sentencia sobre nosotros, ejecutándola sobre su Hijo. Y así nos perdona para iniciar el proceso de restauración. El apóstol Pablo dice de esta manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Espíritu Santo. Dunamis, para ser testigos verdaderos de Jesucristo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La misericordia del Padre, que mediante Él, Jesucristo, pudiésemos vivir. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O como dice el salmista: sácianos cada mañana con tu misericordia inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Recordemos que tú, yo, cada uno de nosotros somos la iglesia. Por esta iglesia, tú, yo, nosotros, Cristo se ofreció en sacrificio. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. A ti, a mí, a cada uno de nosotros. Y se entregó a sí mismo por ella. Nos redimió en la cruz. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí es la labor del Espíritu Santo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todo esto hizo posible Jesucristo en nosotros para que seamos fieles. Esto es lo que ha hecho Cristo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y cantemos a los cuatro vientos, es decir, lo digamos a nuestra familia, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, en una palabra, a nuestro prójimo. Sácianos cada mañana con tu misericordia inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida, agradecidos. En griego hay 4 palabras para la palabra amor.
Eros, el de la pareja, Fileo, el de amigos, Storge, el de la familia, entre parientes, y Ágape, el incondicional. Este ágape es el único tipo de amor que se ordena. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Los demás están condicionados por nuestros sentimientos, por nuestra opinión. Este es el amor que tiene Cristo por la iglesia, ágape, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Este amor ágape es la naturaleza de Dios y se manifiesta de Dios hacia nosotros en misericordia, que busca el arrepentimiento para perdonarnos y así poder restaurar en nosotros lo que perdimos en la caída. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Entonces el rey lo llamó y le dijo: eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión, misericordia. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo? Ese es el legado de amor, misericordia. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La palabra aborrecer que se usa aquí en griego es miseo, que significa odiar, perseguir con odio, detestar, ser odiado o ser detestado. Este hermano al que se aborrece no está en necesidad. Y según Santiago, la forma mínima de odiar es ser parcial, hacer acepción de personas, y te haces transgresor de la ley, infringiendo el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Hasta aquí nuestra contribución a la lección.